El plan de gobierno y desarrollo de nuestro actual presidente Iván Duque. Como todos sabemos, el plan de desarrollo nacional es esa hoja de ruta que establece los objetivos de gobierno, fijando los programas, inversiones y metas de un periodo de 4 años. También permitiendo evaluar los resultados y garantizar la transparencia en el manejo del presupuesto de la nación. El Plan de Desarrollo Nacional del 2018 al 2022, que es el periodo de nuestro actual presidente, busca trazar el curso de acción para remover obstáculos, estimular los factores que permitan lograr un país más productivo con mayor equidad. Consta de 9 pactos regionales. Encontramos el pacto por la región Pacífico, que abarca Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca, la región Caribe, que abarca las regiones Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. El Sea Flower, la región habla sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La región central se encuentra Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima. La región Santander es el norte de Santander y Santander. La región Amazonía, que es el Amazonas, Putumayo, Guainía, Caquetá, Guaviare y Baupés. La región del eje cafetero de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda. La región de los llanos con Orinoquía, con la región de Arauca, Casanare, Bichada y Meta. Y finalmente la región Océanos, donde básicamente Colombia se muestra como una potencia bioceánica. Los pilares más importantes del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 es la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Bajo estos 3 pilares es que se basa el plan de gobierno de Iván Duque, es en los que se desarrolla y se motiva a ejercer y ejecutar todos estos planes y propuestas que él hizo. Hay diferentes pactos, como los pactos transversales. Los pactos transversales son el pacto por la sostenibilidad, el pacto por descentralizar, la descentralización de aquellas regiones empoderadas, es la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Bajo estos 3 pilares es que se basa el plan de gobierno de Iván Duque, es en los que se desarrolla y se motiva a ejercer y ejecutar todos estos planes y propuestas que él hizo. Hay diferentes pactos, como los pactos transversales. Los pactos transversales son el pacto por la sostenibilidad, el pacto por descentralizar, el pacto por el transporte y la logística, el pacto de la construcción de paz, el pacto de la equidad para las mujeres, el pacto para una gestión pública efectiva, el pacto para la transformación digital en Colombia, modernizarnos un poquito más, el pacto por la calidad y eficiencia de los servicios públicos, el pacto por los recursos minero-energéticos, el pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación, y finalmente el pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja, y el pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros. La política fiscal del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 del gobierno de Iván Duque tenía como objetivo acatar la regla fiscal sin dejar de cumplir con las metas sociales que estaban adquiridas, con los compromisos contractuales que existían y con los acreedores que habían depositado la confianza en la economía colombiana, ya sea desde lo nacional o lo extranjero. Duque entró con algunas medidas para fortalecer los ingresos fiscales de la nación, combatir la evasión tributaria que erosiona la capacidad financiera del Estado de una manera muy grande, y acciones para elevar la calidad y eficiencia del gasto público. Estas acciones, por ejemplo, implicarían la modernización y fortalecimiento de la DIAN, la mejor focalización de las asignaciones del gasto a los hogares y al sector productivo, las acciones de mejoramiento de la calidad del empleo público y la austeridad en el gasto del gobierno, siendo esta la última más importante. Asimismo, pues estas medidas de fortalecimiento de los ingresos estarían acompañadas de una racionalización del gasto público del gobierno nacional central, de un uso más eficiente de los recursos del sistema general de regalías, una mejor complementación entre las diferentes fuentes de inversión para lograr
inversiones con mayor impacto en la generación de empleo y la reducción de pobreza alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, y una responsabilidad fiscal que haría variables esos propósitos de equidad social. Entonces, en términos de cifras, tenemos que el déficit del SPC, por ejemplo, sería del 2.0% en 2019 a pasar del menos 0.4% en 2020, del menos 0.1% en el 2021 y del 0.2% en 2022. Es decir, pasa de una situación en la que encuentra un déficit fiscal a un superávit fiscal, que era una de las metas que tenía que pasar. Con estos resultados, el superávit primario del SPNF aumentaría del 0.7% en 2019 a 2.6% del Producto Interno Bruto en 2022, tal como lo está mostrando esta tabla en miles de millones de pesos y a continuación pues en porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que hay un sector público consolidado en el que en el 2018 se sitúa en el menos 2.0% del Producto Interno Bruto a tener un superávit, por así decirlo, que aún es negativo del menos 0.2%. O por ejemplo en seguridad social que pasamos de 0.5% a 0.6% en sus 4 años de gobierno. Estos balances pues eran los consolidados que tenían la intención del Plan Nacional de Duque, como proyectar hacia la economía y hacia la hacienda pública y hacia el erario nacional que tenía pues presupuestado. Pues ahora un balance del Gobierno Nacional Central para el periodo 2018-2022. Es importante acá ver, por ejemplo, que en los ingresos totales para el año 2019 estaba destinado 172 mil millones de pesos, miles de millones de pesos, perdón, pero cuando uno lo compara con el gasto total, pues va a ver que se encuentra 197 mil miles de millones de pesos, es decir, casi 20 mil millones, miles de millones de pesos más de lo que ingresa. Estamos gastando más de lo que se ingresa. Y esto pues uno pensaría que la tendencia de este gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo era cambiarlo, pero pues vemos que en 2022 hay 219 miles de millones de pesos en contraste con un gasto total de 238 miles de millones de pesos, casi 20 más de lo que ingresa, gastamos. Las apropiaciones del presupuesto general de la nación, vemos que del 2021 a 2022, que son los 2 últimos años del gobierno de Duque, hay una apropiación por año y tipo de gasto en donde el funcionamiento se lleva casi todo el porcentaje de apropiación, casi el 59,68%, mientras que los demás, de los demás del presupuesto se gasta, por ejemplo, en servicios de la deuda, que hay que pagar esa deuda que está en déficit, y por la inversión que se le hace a estos sectores. Entonces, vemos acá las apropiaciones del presupuesto de la nación por sectores del 2021-2022, donde pues, o sea, lo importante es pagar ese déficit que está ahí en el erario público, también apoyar muchísimo al tema de la educación, destinarlos también a la defensa de la Policía Nacional, a la salud y la protección social, el trabajo y la hacienda y la inclusión social como los más importantes, como lo vemos allí en términos tanto de dinero como pues de la importancia y relevancia que se le da en la línea de gobierno del Plan Nacional de Desarrollo. En el Sistema Nacional de Participaciones de regalías, pues vemos que la mayoría se va para una participación en educación, para una participación en salud, a programas de alimentación escolar como los PAES, a participación de propósito general y a agua potable y saneamiento básico, que pues eso era una de las metas importantes que tenía este PND. Ahora, con la entrada de la pandemia claramente iba a ocasionar un problema y era que esos destinos que tenía proyectado el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Duque iban a cambiar sí o sí, porque esas implicaciones que generan la economía, pues tenían que llenarse de un modo u otro con pues algo fiscal del Estado para poder apoyar, por ejemplo, en este caso, que es lo que vamos a ver a continuación, las pymes, las MIPYMES y a los empleados. Entonces se creó el programa de apoyo al empleo formal que favoreció con un total de 6.840 mil millones de pesos a casi 4.150.000 trabajadores y empleados y a 142.624 empresas beneficiadas, que pues esto va hasta casi mayo, marzo del 2021. Y pues acá ya vemos que por tamaño de empresa también se benefició muchísimo a las microempresas, a las pequeñas empresas, porque eran empresas que hasta ahora estaban emprendiendo en el sector productivo comercial o manufacturero y que fueron demasiado afectadas por el tema de la pandemia y tuvieron que otra vez reponer su situación a través de estos beneficios que daba el gobierno nacional central, y en lo que se reconoce que sí o sí el gobierno actuó pues brevemente con lo que se tenía que hacer y poder recuperar la fuerza o el músculo financiero que daba este sector a la economía colombiana. Ahora pues en cuanto a la facilidad y los desembolsos de créditos a empresas desde los bancos o los canales financieros, pues uno ve que había una tendencia desde el 2014 que estaba marcada y que pues para ayuda del sector
financiero al sector pues de la economía informal y formal de Colombia, hubo un salvavidas en donde aumentó ese crédito público a esas empresas y pues también a microempresas, como lo vemos en este caso en nuestras gráficas, en donde como lo ven en el 2020 causa un efecto en donde puede que caiga, pero a la vez se recupera ese facilitamiento del crédito. A pesar de la pandemia y de todo ello, es importante resaltar que se llevó a cabo ese plan de financiamiento y de una regla fiscal muy importante que ejerció el gobierno de Iván Duque. Hay que reconocer que la pandemia ocasionó problemas financieros en déficit en muchos de los sectores del Estado colombiano, pero sin embargo se trató de recuperar y hoy vemos que esa recuperación se está consolidando y que pues la hacienda pública no entra en una crisis como uno podría haberlo planteado en algún momento. Ahora, finalmente, pues para el año 2022, de acuerdo con la ley que se firmó, pues para este año habrá un aumento de la inversión de 12 billones de pesos, siendo un total de 69,6 billones de pesos con los que el Estado cuenta para invertir en todos sus sectores de la hacienda pública y en el área nacional, lo que representó un crecimiento de 18,8% para 2022. Con esta cifra, el presupuesto de inversión pública es el más alto de la historia de Colombia. Como conclusión, se puede decir que el PN de Duque tenía proyecciones bastante buenas en torno a recuperar ese gasto público, a dejar en superávit muchos déficits que existían en la balanza financiera de las instituciones del Estado y de la hacienda pública, pero pues con la pandemia ocasionó problemas que de un modo u otro le permitieron retos para poder recuperarse nuevamente y seguir consolidando ese fortalecimiento financiero que necesita sí o sí hoy por hoy el Estado colombiano y el que pues hay incertidumbre en cuanto al gobierno que siga, porque puede que esto sea pues mucho más grave de lo que ya está o mucho mejor de lo que pudo haber estado en este momento. Muchas gracias.